Hola a todos, mi nombre es Manuel Peñalosa, soy estudiante de medicina de quinto año de la Universidad de Talca y hoy les voy a hablar un poco acerca de la farmacología de los antiinflamatorios no esteroidales, más conocidos como AINES. La hoja de ruta de esta presentación, vamos a ver primero un poco de lo que es la definición y uso de estos medicamentos, vamos a dividirlo en salicilatos y los inhibidores de la COX, tanto uno como dos, y posteriormente algunas conclusiones y consideraciones con respecto a algunas patologías específicas. Entonces vamos a partir con la definición y uso de los AINES. Bueno, esta imagen es un poco aquella estructura que tienen los AINES, donde vamos a encontrar distintos tipos de formas que se van a encontrar según el derivado del que provengan, ¿ya? Por ejemplo, el ibuprofeno, el diclofenaco derivan de distintos ácidos, ¿ya? El ibuprofeno deriva del ácido propiónico, el diclofenaco del ácido fenilacético, ¿ya? Y así los oxicam también, como el piroxicam o meloxicam que vamos a ver en esta presentación, van a derivar también de otros compuestos distintos, ¿ya? Esto es más algo bioquímico. Ahora entrando ya a lo que es la farmacología propiamente tal, tenemos un poco de la farmacocinética y farmacodinámica de los AINES, ¿ya? Tenemos que, respecto a lo que es la farmacocinética, los AINES se van a metabolizar gracias a la enzima CYP3A o 2C en el hígado, ¿ya? Del citocromo P450, muy conocido de hecho, y que la excreción renal va a ser como la vía más importante que van a tener este grupo de medicamentos, eh, y a la vez también casi todos van a presentar grados variables de lo que es excreción y resolución biliar, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes en este caso de si los vamos a prescribir en pacientes en que haya patología renal, por ejemplo, avanzada, o que estén contraindicados en ellos, ¿ya? Y lo otro también es que todos los AINES por lo general se encuentran en el líquido sinovial luego de reiteradas dosis, o sea, un tratamiento continuo y que se sigue, por así decirlo, tal cual como se indica. Por lo que esto nos orienta un poco a la efectividad que tienen en patologías articulares, por ejemplo, de los AINES y su utilidad en esto mismo. Respecto a lo que es la farmacodinamia, tenemos que su actividad antiinflamatoria va a estar mediada básicamente por lo que es la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas. Por otra parte, tenemos que el ácido acetilsalicílico, o más conocido como aspirina, va a acetilar de forma irreversible a la COX, o ciclooxigenasa, de las plaquetas, ¿ya? Y va a bloquear, y la va a bloquear, ¿ya? Pero pasa que el resto y la mayoría de los AINES van a ser selectivos de la COX, inhibidores selectivos de la COX, y van a ser reversibles, ¿ya? Por lo tanto, no van a tener este efecto tan, por así decirlo, antiagregante que tiene el ácido acetilsalicílico como tal. Entonces, algo en lo que hay que tener ojo. Y bien, como ya dije también, estos inhibidores selectivos de la COX-2 no afectan la función plaquetaria en dosis comunes. Por lo tanto, en ese sentido, no cumplen el mismo rol que cumple la aspirina como tal. Por otra parte, tenemos que los antiinflamatorios no esteroidales, esa es la sigla en inglés que está ahí, van a ser irritantes gástricos, ¿ya? Y se vinculan muchas veces con hemorragia digestiva alta de tipo ulcerativa. Por lo tanto, hay que tener ojo en la anamnesis del paciente, preguntarle si consume frecuentemente AINES, hay pacientes que los consumen diariamente sin ser prescritos, y pueden terminar en esto, en desarrollar úlceras y manifestarse como hemorragia digestiva, ¿ya? Por lo tanto, es algo que hay que considerar. Otra cosa es que los antiinflamatorios no esteroidales van a tener reacciones adversas medicamentosas ah, en común, ¿ya? Van a tener reacciones adversas en el sistema nervioso central, como cefalea, tinnitus, mareo, y de forma rara meningitis aséptica. Cardiovascular, como retención de líquidos, hipertensión, edema, rara vez infarto miocárdico, insuficiencia cardíaca congestiva. Por lo tanto, en pacientes con hipertensión o con falla cardíaca hay que tener ojo si vamos a dar o no AINES, ¿ya? Por lo general se contraindica. Vamos a tener también manifestaciones gastrointestinales como efectos adversos, dolor abdominal, displasia, náuseas, vómitos, y rara vez úlceras o hemorragias. Y también manifestaciones de tipo hematológicas, donde vamos a encontrar trombocitopenia ocasional. Vamos a ver más adelante que hay manifestaciones en pediatría que se acompañan de esto, neutropenia también o anemia plásica. Manifestaciones de tipo hepáticas, como por ejemplo pruebas hepáticas anormales, insuficiencia hepática per se también. El paracetamol se vincula mucho a falla hepática, de hecho, en dosis tóxicas. Ojo, dosis tóxicas, porque el paracetamol, como en dosis estándar, tiene
casi ninguna RAM, de hecho. Pulmonares como asma, dermatológicas como exantemas de todos los tipos, prurito muchas veces, renales como insuficiencia renal, hiperpotasemia y proteinuria. Por lo tanto, esto engloba a los AINES en general y debemos ser conscientes en pacientes que puedan presentar estas complicaciones de algunas patologías ya previo a la medicación y evitarlos en esos pacientes. El mecanismo de acción básicamente de los AINES, como dije al principio, es mediante la inhibición de lo que es la ciclooxigenasa, como podemos ver acá, ¿ya? Y eso a la vez va a ir a inhibir las prostaglandinas, ¿ya? Ese va a ser como el mecanismo tal de los AINES. También la ciclooxigenasa tiene que ver con el tromboxano y eso va a tener que ver con la inflamación, ¿ya? Entonces, este mecanismo en común que se logra gracias a la inhibición de la ciclooxigenasa va a ser aquel que produzcan los AINES, ¿ya? Tenemos esta cascada enorme de reacciones que se provocan gracias al estímulo. Entonces, luego de que se produce la injuria, los AINES son útiles acá en la inhibición de la ciclooxigenasa. Diferencias entre los AINES. Algunas diferencias que hay tienen que ver con su vida media, por ejemplo, van a clasificarse en vida media corta, vida media larga. Se habla de vida media corta cuando los AINES tienen menor a 10 horas de vida media, y aquí encontramos la aspirina o ácido acetilsalicílico, el paracetamol, la dipirona, el ibuprofeno, entre otros. Los de vida media larga, que van a tener vida media mayor a 10 horas, ¿ya? En este caso vamos a encontrar el naproxeno, el meloxicam, el celecoxib, o Celebra, que se le llama también, el nombre comercial. También vamos a encontrar que algunos fármacos van a diferir según la inhibición que tienen, ¿ya? Entonces, tenemos que acá que van a ser mejores analgésicos aquellos que son altamente selectivos por la COX-1, y mejores antiinflamatorios aquellos que van a ser altamente selectivos por la COX-2, ¿ya? Los no selectivos van a estar en el medio del espectro, como el salicilato, por ejemplo, que es un inhibidor parcial. Y el rofecoxib, también el celecoxib, el diclofenaco son muy antiinflamatorios, mientras que el ketorolaco es muy buen analgésico. Entonces hay que tener ojo con esas diferencias al momento de indicarles, ¿ya? Según la afectación que tenga el paciente. Entonces, algunos AINES de uso común. Vamos a encontrar los salicilatos, donde aquí el rey de esto es el ácido acetilsalicílico o la famosa aspirina, ¿ya? Este fármaco es un ácido orgánico de tipo simple que no se va a absorber como tal y se va a hidrolizar con rapidez, de manera que se va a formar ácido acético y salicilato, ¿ya? Su mecanismo de acción va a tener que ver con una unión de forma irreversible a lo que es la COX plaquetaria, ojo, irreversible, esta es la diferencia. Y su efecto antiplaquetario dura de 8 a 10 días, ¿ya? Y en otros tejidos su efecto es de 6 a 12 horas aproximadamente. Hay que tener algunas consideraciones con el ácido acetilsalicílico, y es que disminuye la incidencia de los TIA o los accidentes químicos transitorios. La angina inestable, trombosis, pues injerto, siempre se deja de hecho en pacientes post-TDP, ya como antiagregante a permanencia. También hay estudios que van a sugerir que el uso a largo plazo de este tipo de salicilatos se vincula con una menor incidencia de cáncer de colon, ¿ya? Y esto netamente va a ser relacionado con la inhibición de la COX. Algunas RAMs de las ya nombradas anteriormente, que engloban a los AINES, tenemos intolerancia gástrica preponderante, toxicidad renal muy rara, de hecho, y se contraindican pacientes hemofílicos. También no se recomendaba de embarazo, esto lo refiere de hecho el farmacología de Katsum, pero se dice que hoy en día es útil en lo que es preeclampsia y eclampsia, ¿ya? Por lo tanto, ahí puede utilizarse, siempre con precaución. Otro fármaco es el paracetamol o acetaminofén, o acetaminofeno, también lo pueden encontrar. Es un fármaco que se absorbe muy bien vía oral, se utiliza mucho como analgésico, como antipirético, es muy seguro, no daña la mucosa gástrica, que es un efecto común de los AINES de hecho, y solo causa daño hepático si se administra a dosis muy elevadas, eso es lo que les decía al principio, ¿ya? Su mecanismo de acción va a ser inhibir la COX-3 a nivel central, una débil inhibición de las periféricas, por lo tanto una débil acción antiinflamatoria. Este es mejor como analgésico y antipirético, muy débil antiinflamatorio de hecho. Y su mecanismo antipirético se asocia básicamente con lo que es la fisiopatología del cuadro febril, ya que cuando hay fiebre, la interleuquina 1 y el lipopolisacárido, que son las que están ahí abreviadas, se van a producir o sea, se van a encontrar en el cerebro, ¿ya?
Y esa sería como la fisiopatología de la fiebre, que se estimulan ahí. Algunas consideraciones farmacológicas del paracetamol es que su tiempo máximo es a los 30 a 60 minutos y su vida media es de 2 a 4 horas. También atraviesa la barrera hematoencefálica. No reporta muchas RAMs de hecho dosis terapéuticas y su antídoto va a ser la N-acetilcisteína en caso de intoxicaciones graves. Con respecto a lo que son los inhibidores selectivos de la COX-2, vamos a encontrar primero el celecoxib. El celecoxib es un AINE casi 10 veces mucho más selectivo para la COX-2 que la 1, ¿ya? Se vincula con menos úlceras gástricas que los demás, pero puede producir exantema ya que es una sulfonamida. Y en esta otra situación es que no afecta la agregación plaquetaria a dosis regulares, pero puede interactuar con la warfarina. Algunas consideraciones farmacológicas es que se utiliza como tratamiento sintomático de la osteoartritis y de la artritis reumatoide. Y también se utiliza para el alivio de los signos y síntomas de lo que es la espondilitis anquilosante. Y esa es la estructura química que va a tener este fármaco. Otro de este grupo es el meloxicam. El meloxicam es una enolcarboxamida relacionada con el piroxicam. No es tan selectivo como el celecoxib, pero se dice que de hecho es como más preferencial por esa COX. Este fármaco se vincula con menos síntomas gastrointestinales y con complicaciones clínicas que el piroxicam, diclofenaco y naproxeno. ¿Qué hay que tener en cuenta de este fármaco? Que es un inhibidor de la síntesis del tromboxano A2, pero aún así a dosis supraterapéuticas no alcanza disminución de la función plaquetaria. Recordar que el que es irreversible es el ácido acetilsalicílico. Ahora de los inhibidores no selectivos de la COX vamos a encontrar el diclofenaco. El diclofenaco es un derivado del ácido fenilacético y es relativamente no selectivo como inhibidor de la COX, ¿ya? Puede producir úlceras menos frecuentemente que otros, de hecho hay unos estudios que se refieren en que se intentó combinar con omeprazol para prevenir hemorragia recurrente, pero tuvo el efecto adverso de toxicidad renal en pacientes de alto riesgo, por lo tanto no se siguieron haciendo, ¿ya? Por lo tanto, no funcionó esa combinación que había ahí. Otra cosa importante a consideración respecto al diclofenaco es que puede elevar mucho más la aminotransferasa en el perfil hepático que otros AINES. Y se ha hablado que se recomienda como un preparado oftálmico del 0,1% cuando se hace cirugía correctiva del estrabismo ambliopía. Y otra cosa interesante que menciona Katsung en su libro es que en Europa está disponible como enjuague bucal. Ya, acá en Latinoamérica no se ha aprobado en esa presentación. El ibuprofeno es un derivado simple de lo que es el ácido tenilpropiónico y a 2.400 miligramos diarios equivale a 4 gramos de aspirina, en efecto antiinflamatorio. El ibuprofeno vía oral se prescribe a menudo a dosis más bajas, de hecho, menor a 2.400 miligramos al día, con lo que va a tener eficacia analgésica más que nada, pero no muy antiinflamatoria. Es como el gráfico que vimos al principio. ¿Qué consideraciones? Cuando hay el ibuprofeno vía oral intravenosa, se utiliza de hecho para el cierre del conducto arterioso permeable en los recién nacidos de tipo prematuro, con casi la misma eficacia y seguridad que la indometacina. Este fármaco está contraindicado en individuos con pólipos nasales, angioedema, reactividad broncopástica ante el ácido acetilsalicílico. Ojo con eso. Y el uso de ibuprofeno, cuando se usa de forma concomitante o en conjunto con la aspirina, puede disminuir el efecto antiinflamatorio total. ¿Ya? Por lo tanto, no es bueno combinar. El naproxeno. El naproxeno es un derivado del ácido naftilpropiónico. Es el único AINE que está disponible en el mercado como en antiomero solo. Su fracción libre es mayor en mujeres, pero la vida media es igual en ambos sexos, ¿ya? Esa es una consideración. El naproxeno es muy utilizado y muy eficaz en patologías reumatológicas, ¿ya? Y su incidencia en hemorragia digestiva es el doble respecto al ibuprofeno a dosis mayores, y también en algún momento se han comunicado casos aislados a lo que es la pseudoporfiria. Otro de los fármacos es el piroxicam. El piroxicam es un tipo de los oxicam que hablamos al principio, y va a tener a dosis elevadas una inhibición de la migración de los leucocitos polimorfonucleares y va a minorar la producción de radicales libres de oxígeno y deprimir la función linfocítica. Al tener una semivida prolongada, permite usar dosis de más de una vez, o sea, de solo una vez al día, de hecho, por lo tanto es más cómodo.
¿Y qué consideraciones farmacológicas debemos tener? Es que se emplea mucho en patología reumatológica, que a dosis de mayor a 20 miligramos diarios muestra más incidencia de úlcera péptica y hemorragia digestiva. Otra cosa es que hay algunos estudios que sugieren que ese riesgo es incluso 9,5 veces mayor que otros AINES, por lo tanto hay que tener ojo en pacientes con antecedentes de hemorragia digestiva o pacientes frágiles, ¿ya? Para ir finalizando esta presentación, algunas consideraciones especiales, ¿ya? ¿Qué tenemos? El síndrome de Reye. Quise ponerlo acá, aunque es una patología pediátrica. El síndrome de Reye es un daño cerebral de tipo súbito y que causa problemas en la función hepática de causa desconocida en niños. Se asocia mucho al uso de aspirina en niños, de hecho, ¿ya? Y se presenta post-infección de las vías respiratorias. ¿Cómo es su clínica? Con un vómito persistente, comportamiento agresivo, problemas en nivel de conciencia y se pueden provocar también convulsiones o coma, que pueden llevar a la muerte, ¿ya? De hecho, este síndrome se asocia al consumo de AINES en dosis no adecuadas o en reacciones adversas más que nada en niños, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener ojo en caso de que lo encontremos y preguntar el antecedente del uso de este tipo de fármacos. Espero que les haya quedado claro. Este era un breve resumen de lo que es la farmacología de los AINES y nos vemos en otra presentación. Que estén muy bien. Muchas gracias.